Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los mundos más apasionantes, dramáticos y románticos de la televisión. Si eres como yo y te encanta perderte en historias llenas de amor, intriga y giros inesperados, entonces estás en el lugar correcto. Hoy, vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, las telenovelas turcas. Sí, esas producciones llenas de paisajes impresionantes, actuaciones intensas y tramas que te mantienen al borde de tu asiento. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las joyas más brillantes de la televisión turca que, les aseguro, les robarán el corazón. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas, series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La primera telenovela que tengo que recomendarles es, sin duda, Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una explosión de energía y positividad. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la tienda de su padre. Un día su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el fotógrafo aventurero y apasionado hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es innegable, y su relación se desarrolla entre enredos, malentendidos y momentos llenos de ternura. Erkencikus es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de romance. Además, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman son simplemente fantásticas. Te enganchará desde el primer episodio. Prepárate para reír a carcajadas y suspirar con cada encuentro entre Sanem y Can. Pero, telenoveleros, Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica. Es un canto a la libertad, a la búsqueda de los sueños y a la autenticidad. Sanem, con su espíritu indomable y su imaginación desbordante, nos enseña que no hay que tener miedo de ser uno mismo, incluso si eso significa ir contracorriente. Y Can, con su alma viajera y su pasión por la fotografía, nos recuerda la importancia de vivir intensamente cada momento y de perseguir aquello que nos hace felices. La telenovela también explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Los personajes secundarios como la hermana de Sanem, Leila, y sus amigos Muzaffer y Guliz, aportan un toque de humor y calidez a la historia, y nos demuestran que el amor y el apoyo de nuestros seres queridos son fundamentales para superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Y no podemos olvidar los impresionantes escenarios de Estambul y sus alrededores, que se convierten en un personaje más de la telenovela. Las playas de arena blanca, los bosques exuberantes y las calles llenas de encanto nos transportan a un mundo mágico y romántico, donde todo es posible. Si estás buscando una telenovela que te haga sonreír, suspirar y creer en el poder del amor, Erkencikus es la elección perfecta. No te arrepentirás. Si lo tuyo son los dramas intensos y las historias de amor prohibido, entonces Aşk Memnu, o Amor Prohibido, es para ti. Esta telenovela es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. La atracción entre Biter y Belul es irresistible, y pronto comienzan una aventura secreta que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una telenovela llena de pasión, traición y secretos oscuros. Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Advertencia: esta telenovela no es para los débiles de corazón, ya que te hará sentir una montaña rusa de emociones. Aşk Memnu es una exploración profunda de la psicología humana, de los deseos ocultos y de las consecuencias de nuestras decisiones. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor y consumida por la ambición, encuentra en Belul una vía de escape, una forma de rebelarse contra las convenciones sociales y de vivir la pasión que tanto anhela. Pero su aventura, lejos de traerle la felicidad, la arrastra a un abismo de culpa, remordimiento y desesperación. Belul, por su parte, es un personaje complejo y contradictorio, un joven seductor e irresponsable que se deja llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias de sus actos. Su relación con Biter es un torbellino de emociones, una mezcla de deseo, culpa y miedo que lo atormenta constantemente. Y Adnan, el hombre engañado, es una figura trágica,
un hombre bueno y generoso que se ve traicionado por las personas que más ama. La telenovela también aborda temas como la diferencia de edad en las relaciones, el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de la honestidad y la lealtad. Los lujosos escenarios de Estambul, con sus mansiones imponentes y sus paisajes deslumbrantes, contrastan con la oscuridad y el tormento que se esconden detrás de las apariencias. Aşk Memnu es una telenovela que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el poder de la pasión y los límites de la moral. Si estás buscando una historia intensa, dramática y llena de giros inesperados, no puedes dejar de verla. Pero prepárate para sufrir. Ahora, si buscas una telenovela que te haga reflexionar sobre el amor, la familia y el perdón, te recomiendo Istanbul'u Helin, o Novia de Estambul. Esta historia sigue la vida de Süreyya, una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk, un hombre adinerado y poderoso de Bursa. Süreyya se muda a la mansión de Faruk para casarse con él, pero pronto se da cuenta de que su vida no será fácil. Tendrá que enfrentarse a la oposición de Esma, la autoritaria madre de Faruk, y a los secretos oscuros de la familia Boran. Istanbul'u Helin es una telenovela hermosa y conmovedora que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la familia. Las actuaciones son excelentes y la química entre Aslenber y Özkan Deniz es simplemente mágica. Istanbul'u Helin nos sumerge en la vida de dos mundos que chocan, la modernidad y la tradición, la libertad y la opresión. Süreyya, una mujer independiente y apasionada por la música, se enfrenta a las rígidas normas de la familia Boran, una familia adinerada y conservadora que vive anclada en el pasado. Esma, la matriarca de la familia, es un personaje imponente y autoritario que intenta controlar la vida de sus hijos y mantener las tradiciones familiares a toda costa. Su relación con Süreyya es tensa y conflictiva, pero a medida que avanza la historia, ambas mujeres aprenden a comprenderse y a respetarse mutuamente. Faruk, el hombre que se debate entre el amor por Süreyya y la lealtad a su familia, es un personaje complejo y lleno de contradicciones. Su lucha por mantener la armonía entre sus dos mundos es una de las claves de la telenovela. Istanbul'u Helin también explora temas como la maternidad, la enfermedad, la pérdida y la búsqueda de la identidad. Los impresionantes escenarios de Estambul y Bursa, con sus paisajes llenos de historia y sus mansiones lujosas, se convierten en un marco perfecto para esta historia de amor y superación. Si estás buscando una telenovela que te conmueva, te haga reflexionar y te deje una huella imborrable en el corazón, Istanbul'u Helin es la elección perfecta. Prepárate para emocionarte. Si eres fanático de las historias de venganza y los romances imposibles, entonces no puedes perderte Kara Sevda o Amor Eterno. Esta telenovela cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes mundos que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y las ambiciones de sus familias. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y lleno de rencor. Está decidido a vengarse de Emir y recuperar a Nihan, pero se da cuenta de que su amor por ella sigue intacto. Kara Sevda es una telenovela llena de drama, intriga y pasión. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son impresionantes y la trama te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. Prepárate para sufrir con Kemal y Nihan mientras luchan por su amor contra viento y marea. Kara Sevda es una historia de amor que trasciende el tiempo y las barreras sociales. Kemal y Nihan, dos almas gemelas que se encuentran en un mundo lleno de obstáculos y adversidades, luchan por mantener viva la llama de su amor a pesar de todo. Emir, el villano de la historia, es un personaje maquiavélico y obsesionado con Nihan que hará todo lo posible para separarlos y mantenerla a su lado. Su maldad no tiene límites y sus planes son cada vez más retorcidos. La telenovela también explora temas como la justicia, la venganza, el poder y la corrupción. Kemal, impulsado por el deseo de vengar la injusticia que sufrió en el pasado, se convierte en un hombre frío y calculador que está dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Nihan, atrapada en un matrimonio infeliz y atormentada por la culpa, se debate entre el amor por Kemal y la responsabilidad hacia su familia. Los impresionantes escenarios de Estambul, con sus paisajes urbanos y sus rincones llenos de encanto, se convierten en un reflejo de la complejidad y la dualidad de la historia. Kara Sevda es una telenovela que te hará vibrar de emoción, te mantendrá en vilo hasta el final y te hará creer en el poder del amor eterno. Pero ten cuidado porque te robará el aliento. Y para aquellos que disfrutan de las historias de época y los romances llenos de elegancia,
les recomiendo Kurt Seyit ve Sura o Seyit y Sura. Esta telenovela está basada en una novela histórica y cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco, y Sura, una joven noble rusa, durante la época de la Revolución Rusa. Su amor se ve puesto a prueba por la guerra, la política y las diferencias culturales. Kurt Seyit ve Sura es una telenovela visualmente impresionante con una trama fascinante y actuaciones convincentes. La ambientación de la época está muy bien lograda y la historia de amor entre Kurt Seyit y Sura te conmoverá profundamente. Si eres fanático de las historias de amor que trascienden el tiempo y las barreras culturales, entonces no puedes perderte esta joya de la televisión turca. Kurt Seyit ve Sura es un viaje en el tiempo a una época de grandes cambios y convulsiones sociales. La Revolución Rusa, con su carga de violencia e incertidumbre, sirve de telón de fondo para esta historia de amor que florece en medio del caos. Kurt Seyit, un hombre de honor y valentía, se enamora perdidamente de Sura, una joven noble rusa que huye de la guerra en busca de un futuro mejor. Su amor, a pesar de las diferencias culturales y las adversidades del destino, se convierte en un refugio, una esperanza en medio de la tormenta. La telenovela también explora temas como la identidad, el exilio, la pérdida y la resiliencia. Kurt Seyit y Sura, obligados a abandonar sus hogares y a reconstruir sus vidas en un país extranjero, se aferran a su amor como la única tabla de salvación. Los impresionantes escenarios de Rusia y Turquía, con sus paisajes majestuosos y sus ciudades llenas de historia, se convierten en un marco perfecto para esta historia épica de amor y supervivencia. Kurt Seyit ve Sura es una telenovela que te transportará a otro mundo, te hará vivir intensamente cada emoción y te dejará una profunda reflexión sobre el poder del amor y la importancia de la memoria. Prepárate para soñar. Ahora, pasando a algo un poco diferente pero igual de adictivo, tenemos Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta telenovela histórica te transportará al Imperio Otomano y te sumergirá en las intrigas de la corte del sultán Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán y una figura clave en la política otomana. Muhteşem Yzyl es una telenovela llena de drama, poder, ambición y romance. Las actuaciones son espectaculares y la producción es de primer nivel. Te fascinarán los trajes, los decorados y las costumbres de la época. Si te gustan las historias de reyes, reinas y conspiraciones palaciegas, entonces no puedes perderte esta superproducción turca. Muhteşem Yzyl es un viaje al corazón del Imperio Otomano, una civilización llena de esplendor y misterio. Hürrem Sultán, un personaje fascinante y controvertido, se convierte en el centro de la historia. Su ascenso al poder, desde una humilde esclava hasta la esposa más influyente del sultán, es una muestra de su inteligencia, ambición y astucia. La telenovela explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los conflictos familiares que marcaron la vida de Suleimán el Magnífico y su corte. Los personajes secundarios, como el gran visir Ibrahim Pasha y la sultana madre Hafsa, aportan complejidad y riqueza a la historia. Muhteşem Yzyl también aborda temas como la religión, la política, la guerra y la diplomacia. Los impresionantes escenarios de Estambul, con sus palacios majestuosos y sus jardines exuberantes, se convierten en un marco perfecto para esta historia de poder, amor y traición. Si estás buscando una telenovela que te transporte a otro mundo, te haga vivir intensamente cada intriga y te deje una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, Muhteşem Yzyl es la elección perfecta. Prepárate para quedar fascinado. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, quiero recomendarles Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta telenovela fue una de las primeras producciones turcas en alcanzar el éxito internacional y abrirle las puertas a otras telenovelas turcas en el mundo. La historia se centra en Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Desesperada, Sherazat le pide ayuda a su jefe, Onur, un hombre rico y poderoso que le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Sherazat acepta la propuesta, pero se siente devastada por lo que ha hecho. Onur, por su parte, se siente culpable y confundido por sus sentimientos hacia Sherazat. Binbir Gece es una telenovela conmovedora y provocadora que te hará reflexionar sobre el amor, el dinero, la moral y los prejuicios sociales. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. Binbir Gece es una historia que cuestiona los límites de la moral y la ética.
Sherazad, una mujer desesperada por salvar la vida de su hijo, se ve obligada a tomar una decisión que marcará su vida para siempre. Onur, un hombre rico y poderoso que desconfía de las mujeres, se siente atraído por la fuerza y la honestidad de Sherazad, pero su prejuicio le impide verla como algo más que un objeto. La telenovela explora temas como la maternidad, la pobreza, la discriminación y la redención. Sherazad, a pesar de su sufrimiento, lucha por mantener su dignidad y proteger a su hijo. Onur, a medida que conoce a Sherazad, se enfrenta a sus propios demonios y aprende a valorar el amor y la compasión. Los impresionantes escenarios de Estambul, con sus edificios modernos y sus rincones llenos de tradición, se convierten en un reflejo de la complejidad y la dualidad de la historia. Binbir Gece es una telenovela que te hará reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad, te conmoverá profundamente y te dejará una huella imborrable en el corazón. Prepárate para cuestionar todo. Y con esto, llegamos al final de nuestra lista de telenovelas turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los mejores dramas, romances y emociones que la televisión turca tiene para ofrecer. En resumen, exploramos desde la comedia romántica y ligera de Erken Cikus, hasta los dramas intensos y las historias de amor prohibido como Aşk Memnu. También vimos telenovelas conmovedoras como İstanbul Yücelin, llenas de reflexiones sobre el amor y la familia, y dramas de venganza como Karasetda. Nos transportamos a otras épocas con Kurt Seyit Besura, y a la corte otomana con Mutesem YZYL. Finalmente cerramos con la icónica Binbir Gece, una historia que te hará cuestionar muchas cosas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que este vídeo les haya inspirado a descubrir nuevas historias y a sumergirse en los mundos fascinantes que nos ofrece la televisión. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas telenovelas te ha llamado más la atención? ¿Has visto alguna de ellas? ¿Qué otras telenovelas turcas me recomiendas? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares que también aman las telenovelas, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, telenoveleros.